realmente, hermanos, es conmovedor, es bastante impactante el mensaje del apóstol Pablo a los romanos. Hemos estudiado ya 10 capítulos. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 11 de esta carta y vamos a meditar en algunos aspectos que son muy importantes descritos en este capítulo. Vamos por favor al capítulo 11 de Romanos, desde el versículo 1 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En los capítulos anteriores, hermanos, hemos estudiado que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, cometió un gran error. ¿Cuál era ese gran error? Ellos se aferraban a la promesa original de Dios a Abraham. A Abraham le había dicho Dios que de tu descendencia haré una gran nación y serán incontables, ¿sí? Entonces los israelitas, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y ellos pensaban que podían ser redimidos sus pecados, que podían ser perdonados, que podían hallar esa salvación solamente por ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham. Evidentemente ellos estaban empeñados en cumplir las leyes y costumbres religiosas de aquellas épocas. Entonces, el error que comete el pueblo es pensar que por cumplir tradiciones y por ser descendientes de Abraham, ellos merecían la salvación. En este caso, hermanos, ya hemos estudiado en los capítulos anteriores que Dios rechaza eso y abre la salvación por medio de Cristo a los gentiles que somos nosotros. A todo el mundo Dios le ofrece la salvación por la fe en Jesús. Muy bien. Ahora, hay una palabra que menciona el apóstol Pablo en este capítulo, lo menciona un par de veces, y es remanente. Dice en el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Claro, por lo que hemos leído en anteriores capítulos, pareciera que fuera así. Pareciera que Dios dice, como estas personas, mi pueblo, se ha ido con las costumbres religiosas, pero su vida no cambia nada, entonces yo lo desecho. Pareciera que Dios había desechado a su pueblo. Pero aquí Pablo está aclarando y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo realmente? Y él mismo responde y dice, no, de ninguna manera Dios no ha rechazado a su pueblo. No lo ha desechado. Y dice, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él era un judío, pero convencido. Entonces Pablo dice, no, Dios no ha desechado a su pueblo porque Dios no va a contradecir su promesa, ¿verdad? Dios no se va a contradecir a sí mismo su promesa que le hizo a Abraham a tu descendencia. Entonces Dios no desecha a su pueblo
Pero la divina respuesta, o sea, la respuesta que le da el Señor, dice, ¿acaso no saben ustedes, en el versículo 2, lo que dice Elías en la Escritura? Tu pueblo ha matado a sus propios profetas, han derribado sus altares, solo yo he quedado, dice. Y claro, el profeta Elías estaba deprimido. Cuenta la historia bíblica que Elías estaba tan deprimido que deseaba morirse y se entró en una cueva. Y el Señor lo visita y le dice, ¿qué haces aquí en esta cueva? Y le dice estas palabras que están en el versículo 3. Han matado a tus profetas y a mí me están buscando para matarme. Yo quisiera morirme porque no soy mejor que mis padres. Así le dice Elías al Señor. Entonces, versículo 4, pero le dice la divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Satanás. En este caso dice de Baal. Ahí debemos pensar, hermanos, algo muy importante. A pesar de la incredulidad y rechazo que puede mostrar actualmente el pueblo judío para con nuestro Señor Jesucristo, siempre hay judíos que han escuchado y han creído en el Evangelio. Ahorita podemos ver, ¿no?, cómo Israel está en guerra, ¿no? Se están tirando bombas con Irán y no sé con qué otro, bueno, con grupos terroristas, Hamas, Hezbollah y todo eso que vemos en las noticias. Y daría la impresión que los israelitas o los judíos no están teniendo estas convicciones cristianas, no han terminado de aceptar a Jesús como Mesías y como Salvador. Pero, ¿sabe, hermano? No es tan así. Hay judíos que han creído en el Señor y que no están de acuerdo con cumplir las tradiciones de la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Esto nos enseña, hermanos, que en estos tiempos parece que muchos se han alejado de la fe, pero Dios siempre tiene un remanente. Así como de los judíos hay personas que sí creen en Jesús, de hecho sí los hay. Así también, hermano, cuando pareciera que todo el mundo le está dando la espalda a Dios, siempre hay un remanente. Dice en el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En el versículo anterior dice, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Dios nunca desampara a su pueblo. Dios nunca desampara a su pueblo. Y cuando pareciera que todo el pueblo se está volcando contra Dios, siempre ha habido alguien, parte del remanente, que dice, no, yo voy a continuar. ¿Se acuerda usted la historia de Josué, el sucesor de Moisés, que estaba llevando adelante el pueblo? El pueblo se va tras los dioses paganos y Josué, como líder, se planta ahí delante del pueblo y le dice estas palabras: si ustedes quieren seguir a los dioses paganos, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, hermanos, es una muestra de que siempre Dios reserva un remanente. ¿Y cuántas veces esto pasa en nuestros hogares, en nuestras familias? A veces la familia entera, hermano, está dándole la espalda a Dios, se está volcando a las tradiciones, se está volcando a las costumbres o finalmente a la vida mundana. Pero siempre, hermanos, en la familia Dios reserva a alguien o algunos que son el remanente. Y ese remanente, hermano, es el que tiene que llevar la luz a ese hogar, a esa familia.
A lo mejor, hermano, usted es el remanente en su familia. A lo mejor Dios le ha llamado a usted para que usted sea ese remanente que no se ha ido tras los dioses paganos como hacía el pueblo judío. Entonces, hermanos, versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, aún en este tiempo. Ese remanente permanece fiel. Ese remanente permanece fiel y le sigue de corazón al Señor. Aunque el mundo entero se oponga, aunque mi familia se oponga, yo voy a buscar al Señor, yo voy a servir al Señor. Ese, hermanos, es el remanente. Vamos al Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 19. No lo pierdas, Romanos 11, porque vamos a volver ahí. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Esta es la historia que le contaba hace ratito. Elías estaba tan deprimido que se metió en una cueva porque estaba escapando de sus enemigos que lo querían matar. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, el pueblo entero se ha ido tras los dioses paganos, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Se da cuenta, hermano? En una época donde el paganismo estaba realmente en todo el mundo conocido, había siempre una persona que estaba buscando de todo corazón al Señor. En este caso era Elías. Elías el profeta. Y Elías le dice al Señor: Señor, me están buscando para matarme. Por eso él estaba metido en una cueva. Y el Señor, ¿qué le dice? Yo he reservado 7,000 personas que no han ido ni van a ir tras de esos dioses paganos. Qué lindo, hermanos, saber que aunque el mundo entero se está yendo a la condenación, Dios siempre mantiene un remanente. Siempre mantiene personas que están escapando de aquello y están siguiendo de todo corazón al mensaje del Evangelio. Nuevamente, hermano, quizás usted es parte de ese remanente. Todos nosotros somos parte de ese remanente y tenemos que ser ese remanente en nuestros hogares, en nuestros lugares. Cuando parece que la fe se debilita a nuestro alrededor, Dios mantiene a sus fieles. El Señor nunca abandona a su pueblo. ¿Será que somos nosotros ese remanente? Cada uno de nosotros, hermanos, por lo tanto, debemos procurar mantenernos firmes y constantes. Se da cuenta que ser parte del remanente no es haberse convertido al Señor solamente, sino ser parte del remanente es mantenerse constante en la fe, mantenerse firme en la fe, llegar hasta el final con nuestra fe. Vamos a 1 Corintios capítulo 15.
Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad, ¿qué cosa? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese, mi hermano, es el remanente, aquella persona que se mantiene firme y constante. ¿Por qué? Porque hay algunos que gustan del Evangelio, que reciben al Señor en su corazón a lo mejor, pero resulta que empieza ya el día a día, la rutina, y empieza a decaer su fe y resulta que termina abandonando y volviéndose al mundo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Este es un mensaje al remanente. Manténganse firmes y constantes. Hermano, la vida cristiana es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Tenemos que llegar hasta el final. No importa si pronto o no importa si tarde, pero tenemos que llegar hasta el final. Manténganse, dice el mensaje, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Ese, mi hermano, es el remanente. Entonces, en primer lugar, hermanos, Dios, a pesar del rechazo de Israel en su momento, Dios mantuvo de ese pueblo un remanente que siempre estuvo fiel al Señor. Ahora, la caída temporal de Israel en aquellas épocas, es decir, el haber rechazado a el Señor Jesús, abrió la puerta para que los gentiles puedan recibir la salvación. Volvamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 7 al 12. Dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Mire, dice los escogidos sí lo han alcanzado, el remanente. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es decir, siempre va a haber, hermanos, personas que rechazan el Evangelio. Esa es una realidad que no podemos negar. Van a haber personas a las que le vamos a predicar toda la vida y no se van a convertir, porque justamente es lo que menciona la palabra de Dios. Debe ser nuestra oración, hermano, que aquella persona a la que le estamos predicando se convierta, que Dios tenga misericordia de esa persona. Pero van a haber personas que nunca van a reaccionar favorablemente al Evangelio. Versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero, escuche bien esto, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Mire qué interesante esa palabra. Los israelitas, hermano, los judíos, eran tan orgullosos de ser israelitas, eran tan orgullosos de ser hijos de Abraham. Ellos decían, no, la gente, los paganos, esos se van a ir al infierno, eso Dios los va a castigar. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué es lo que pasa? Viene Jesús y ellos lo rechazan. Viene el Hijo de Dios, viene el Mesías, ellos lo rechazan. Entonces, ¿qué hace Dios? En primer lugar, mantiene un remanente, personas que sí lo aceptaron a Jesús, pero dice en el versículo 11, ¿han tropezado los israelitas para que se caigan? Es decir, para que todos ya no sean salvos. Y él mismo responde, dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión
vino la salvación a los gentiles. Imagínense, hermano, si los judíos no hubiesen rechazado a Jesús, todos nosotros estaríamos condenados al infierno. Todos. Si los judíos no hubieran rechazado al Señor Jesús, todos nosotros estábamos condenados porque no éramos pueblo de Dios. No éramos parte del pueblo de Dios. Pero dice, por cuanto ellos lo rechazaron, entonces Dios abre la posibilidad de salvación a los gentiles. Gracias al Señor, hermano, que Él ha tenido compasión. El Creador ha tenido compasión de nosotros, sus criaturas, que no éramos parte del pueblo. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, mire, para provocarle a los israelitas, para darle una lección a los israelitas de que ellos no se jacten de ser hijos de Abraham. En una ocasión Jesús le dijo a los israelitas, le dijo, Dios puede sacar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y casi lo matan por decir eso al Señor. Imagínense. Es que ellos lo tenían casi endiosado a Abraham. Ellos lo tenían como un ídolo a Abraham. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Y qué dice aquí? Dios abre la salvación a todos los paganos, a todos los mundanos. Dios les abre la salvación para darle celos a los israelitas. Mire, qué interesante. Para que ellos se sientan celosos, no es como ustedes pensaban, que ustedes eran los únicos que se iban a salvar. Ahora todos podemos ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, rechazó a Jesús. Esto lo dice Juan capítulo 1. Vamos allá. Libro de Juan capítulo 1, versículos, vamos a leer del 10 al 13. Juan capítulo 1, versículos 10 al 13, dice de esta manera. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, escuche esto, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire, está hablando de Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, hermano, la respuesta al versículo que hemos leído anteriormente. El Señor Jesús como Mesías fue enviado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿qué dijo? Crucifíquenlo. ¿Se da cuenta? Crucifíquenlo. Claro, es que Jesús, hermano, si bien no se oponía a la ley de Moisés, pero Jesús atacaba la conducta de la persona. Porque le decía, ustedes son muy religiosos, ustedes aparentan vida cristiana, aparentan pero a través de rituales y de costumbres religiosas, pero su vida no cambia. En una ocasión los llamó sepulcros blanqueados a la gente. Imagínense a los israelitas. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están bien pintados, ¿no? Como el nicho en el cementerio. Por fuera están bien pintaditos, sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de inmundicia. Claro, cuando el muerto está dentro del sepulcro ya empieza a podrirse, pues. ¿Ah? Entonces el Señor les llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque había mucha hipocresía. La gente pensaba que por las costumbres religiosas simplemente podían ser salvos. Dice ahí en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y es que Jesús, hermano, atacaba la conciencia. Atacaba la conducta, la forma de ser, la forma de obrar, la forma de hablar. Todo aquello Jesús les exhortaba
Y eso no les gustaba. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, y creían que eso era suficiente. Entonces, a través del rechazo de Israel, la salvación fue ofrecida a los gentiles, a los paganos. Esto nos enseña algo muy importante, hermanos. La gracia de Dios no se limita a un grupo particular de personas, ¿sí? La gracia de Dios no se limita a un grupo particular de personas. Está disponible para todos, sin distinción. Jesucristo murió por todos. Entonces, aquí no se trata, hermano, de ser evangélico, católico, testigo, lo que fuere. No se trata de una religión, sino se trata de la fe en Cristo Jesús. Si la fe de una persona está puesta en Cristo Jesús, el Señor, según la palabra de Dios, es salvo. Es parte del remanente de Dios. Entonces no se trata, hermano, de cumplir deberes religiosos, no se trata de cumplir tradiciones. El Señor abre la salvación para todos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice de esta manera: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y escuche bien esto, dice, no solamente por los nuestros, es decir, por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Ahí está la respuesta. Jesús es la propiciación de nuestros pecados, pero no solamente de nosotros, sino de los de todo el mundo. Entonces, aquí no hay una exclusividad, hermano. No hay una exclusividad. No debemos caer en esta tentación de pensar como los israelitas, es que yo soy evangélico. Es que yo asisto a la iglesia Antioquía 2. No, hermano. Dice, el Señor Jesús es la propiciación de nuestros pecados y de los de todo el mundo. Aquí no está diciendo o haciendo distinción si pertenece a tal o cual religión. Si cree en Jesús, el Hijo de Dios, es salvo. Entonces, hermanos, Dios quiere que lleguemos nosotros al conocimiento de la verdad, que todos nos salvemos. Esto lo dice en 1 Timoteo capítulo 2. Vamos un poco más atrás. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4. Dice así la palabra del Señor: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí no está diciendo que los israelitas sean salvos, que los bolivianos sean salvos, no, que los argentinos sean salvos, no. Dice que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ya no se trata, hermano, de pertenecer a una religión, de ser de cierta raza, de estar en alguna denominación. No, mi hermano. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto lo hemos dicho el anterior domingo, por eso no tenemos acá ídolos, ni santos, ni vírgenes, ni nada de esas cosas, porque el versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. Y ese es Cristo Jesús. Entonces estamos viendo, hermano, que el rechazo del pueblo de Israel hizo que Dios expanda la salvación al mundo entero. Gracias a Dios, hermano, que Él tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros los pecadores, para darnos la oportunidad de tener fe, de creer en el Hijo de Dios y alcanzar la salvación de nuestras almas. Pero Pablo hace un llamado muy importante. Ya sabemos que somos salvos si creemos en el Señor Jesús. Pero
Pablo hace un llamado importante a tener gratitud por la salvación. Hace un llamado a que no nos jactemos nosotros de que somos cristianos y que estamos salvos. Vamos a volver a Romanos capítulo 11, versículos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios: porque a vosotros hablo, gentiles, o sea, nos está hablando a nosotros, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será tu admisión sino vida de entre los muertos? Mire qué interesante. Dice, si de alguna manera puedo provocar a celos a los israelitas, de que ellos ya no son únicamente el pueblo de Dios, sino que todos podemos ser el pueblo de Dios. Si haber excluido a los israelitas es la reconciliación del mundo con Dios, dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, que los mismos israelitas ahora se conviertan a Jesús. Versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando del pueblo escogido de Dios, la raíz. Y de ahí salen las ramas. Versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, algunas de las ramas, algunos israelitas no aceptaron a Jesús, no aceptaron al Mesías. Algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, dice, a nosotros los gentiles, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de esas ramas. Mire qué interesante. El pueblo de Dios lo está comparando, el pueblo judío, el pueblo de Israel lo está comparando con una planta. Y dice, la raíz de esa planta es santa. Y había de ese árbol muchas ramas que son los israelitas, y algunas de esas ramas fueron cortadas porque rechazaron a Jesús. Ahora tú, siendo hierba silvestre, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de esa rama que fue desgajada. Mire qué interesante. Nosotros los mundanos, los que no somos israelitas, hermano, Dios nos ha injertado en esa planta. No éramos parte de esa planta, pero Dios nos ha injertado, dice, como si fuéramos una rama de esa planta. Versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Mire, marque ese versículo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué es lo que nos deja entrever esta enseñanza? El pueblo de Israel, hermano, nos guste o no, sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Y aunque usted vea que Israel está bombardeando, que está en guerra, que se está defendiendo, hermano, nuestro deber y nuestra responsabilidad es orar por el pueblo de Israel. Orad por la paz de Israel, dice la palabra de Dios. Es nuestro deber. Y dice, nosotros hemos sido injertados en ese pueblo. Entonces, no te jactes, dice versículo 18, no te jactes contra las ramas que han sido desgajadas. Es que es verdad, muchos judíos, hermanos, rechazaron a Jesús. Muchos judíos rechazaron a Jesús. Y nosotros hemos entrado en lugar de ellos al pueblo escogido de Dios. La Biblia dice como hijos adoptados, ¿se acuerda? Así lo hemos estudiado los domingos anteriores. Como hijos adoptados. Acá nos compara con ramas que han sido injertadas en un árbol, que es el pueblo de Dios. Entonces,
Pablo advierte a los gentiles que no deben jactarse o sentirse superiores a los israelitas por haber sido insertados en su pueblo, por haber sido injertados en el pueblo de Dios. Nosotros los gentiles, hermano, espiritualmente somos esos olivos silvestres. No somos parte de la planta. Somos injertados. Es decir, no somos por naturaleza nosotros el pueblo escogido de Dios. No somos. Dios nos adoptó, hermano, pero ¿sabe por qué? Solo por creer en Cristo Jesús. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, ahí lo confirma perfectamente el apóstol Pablo. Versículos 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Nos está hablando a nosotros. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos parte de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, mire, ¿cuál es la condición que está poniendo? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios, hermano, por eso. Antes no éramos pueblo, pero dice, por la fe en Cristo Jesús, ahora pasamos a formar parte del pueblo de Israel. Había un muro que separaba, Dios lo ha quitado ese muro, ahora espiritualmente somos parte del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, nos congregamos todos los domingos. Nos congregamos a alabar el nombre de Dios, a darle gracias a Dios porque nos ha adoptado como pueblo, nosotros que antes no éramos pueblo. Finalmente, hermanos, debemos reconocer que Dios ha sido bueno. Dios es bueno porque nos ha adoptado como hijos a nosotros, pero debemos reconocer también la severidad de Dios. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto nos trae, hermano, una enseñanza muy importante. Dios es bondadoso para con nosotros, Dios es misericordioso para con nosotros, pero no debemos olvidar que Él es justo. Dios es bueno, pero también es justo. Entonces, este versículo que acabamos de leer nos llama a tener, hermanos, un temor reverente hacia Dios. Un temor reverente hacia Dios. No se olvide que el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tenerle respeto reverente a Dios es lo fundamental. ¿Por qué? Porque Él es bueno, pero también es justo. Él no va a dejar sin castigo al culpable. Él no va a dejar sin castigo al malvado. Él es bueno, pero también es justo. Debemos tener, por lo tanto, un temor reverente. Debemos vivir siempre honrando el nombre de Dios y no abusar de su gracia. No podemos pensar nosotros, es que Dios es bueno, me va a perdonar. Y sigo viviendo mi vida de manera desordenada, de una manera que no honre el nombre de Dios. Porque dice, no olvides la bondad de Dios, pero también su severidad. Volvamos a leer, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios castiga, hermano. Dios castiga cuando uno vive una vida que no honra su nombre. Dios castiga. Entonces miremos la bondad de Dios, gocémonos, deleitémonos en la bondad de Dios, en su amor, en su misericordia,
pero tengamos un temor reverente a Él, que es nuestro Padre Celestial. Cuando éramos niños nosotros y se nos enseñaba en la casa y se nos educaba, ¿acaso no tenías un temor reverente a tu papá, a tu mamá? Papá te decía, no vayas a hacer esto. Y ya vos sabías que si hacías o desobedecías a tu papá, papá se iba a sacar el cinturón y de pronto te iba a dar un cimbrón. Y lo mismo con tu mamá. Y cuidadito cómo me estás hablando. ¿Ah? Cuidadito cómo me estás hablando. Al papá, a la mamá le tenías que hablar con respeto. Le debías obediencia porque era tu papá y porque era tu mamá. Ese temor reverente debemos nosotros expresarlo a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra, lo que acabamos de leer, toma en cuenta que Él es bueno, toma en cuenta que Dios te ama, que Dios tiene misericordia de ti, pero toma en cuenta su severidad. La persona que viva su vida de manera que no honre a Dios, sin duda, Dios va a ser severo con él. Toma en cuenta que Él es un padre para nosotros. Entonces, cuando un hijo se porta mal, el padre lo castiga. Y así es lo correcto, es lo que debe ser, eso es justo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, con esto vamos a finalizar. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Dice de esta manera: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, le está hablando, hermano, aquí a los cristianos, le está hablando a los que leen la Biblia, aquellos que tienen el conocimiento de la verdad. Dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Como que es escalofriante eso, ¿no? ¿Se da cuenta, hermano? Este mensaje no es para los paganos. Este mensaje no es para el que no cree en Dios. Este mensaje es para el que cree en Dios. Este mensaje es para los cristianos. Dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, si tú pecas voluntariamente después de haber conocido al Señor, dice, ¿qué es lo que espera? Una expectación horrenda, dice el versículo 27, expectación horrenda de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios es severo, hermano, como un padre amoroso, pero tiene severidad con su hijo que es desobediente. Por lo tanto, hermanos, el llamado en esta mañana es, tengamos temor reverente a nuestro Padre Celestial. Honremos al Señor en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de obrar, aún en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de tratar a las personas. En todo debemos buscar honrar el nombre de Dios. Porque conocemos la verdad, conocemos la palabra de Dios, debemos procurar agradarle. Vamos a dar gracias por el mensaje del día de hoy. Ore conmigo, hermano. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por enseñarnos tu palabra santísima. Gracias por permitir que podamos aprender estas grandes verdades. Permite, Señor, que seamos conscientes de que nosotros, sin ser pueblo tuyo, tú nos has adoptado, Señor, como hijos, por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque estamos conscientes y estamos seguros de que solo en Cristo hay perdón de los pecados y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica
tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a honrar tu nombre, Señor, como un Padre amoroso que ama a sus hijos y que eventualmente también tiene severidad cuando somos desobedientes. Gracias, bendito Dios. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.